Hola. Muchas veces cuando nos confrontamos con realidades dolorosas y tratamos de ver qué modificación podemos hacer de esa realidad y nos chocamos con que no la podemos cambiar, decimos que estamos condenados. O sea, esto es lo que nos está pasando y la realidad que nos rodea es la que marca el tiempo, los momentos y el sentimiento que vamos a tener y a partir del cual nos vamos a vincular con eso que nos está ocurriendo. La verdad es que esto es lo que la mayoría de la gente hace y muy pocas personas logran huir de esa realidad. Es una suerte de condena porque a veces la realidad no la podemos cambiar. Y entonces si ella se adueña de todo aquello que nosotros podamos hacer o aquello que podamos decidir en función de ella, nuestras posibilidades de cambio o de mejoramiento son cerca de nulo. O sea, realmente muy difícil de que pueda ocurrir. En esta para allá se toca una cosa similar, pero Yosef, el hijo de Jacob, hermano de sus hermanos, por supuesto, que lo vendieron como esclavo a Egipto, parecería querer enseñarnos otra cosa. Quien parece haber marcado un poco este principio que surge del texto no es otro que Frankl, Viktor Frankl, quien de alguna manera, entendiendo que estaba condenado en Auschwitz durante tanto tiempo, entendía que si él no hacía algo, la realidad de Auschwitz lo iba a devorar y lo iba a conducir a la muerte, como a tantas otras personas. Por supuesto, este gran psiquiatra que luego va a desarrollar el concepto de la logoterapia, trabaja con este punto y llega a la conclusión de que uno puede hacer cosas aunque a la realidad no la pueda cambiar. En este sentido, y aquí en este punto quiero citar también a Jonathan Sacks, ese gran rabino británico que en paz descanse, donde desarrolla el concepto en este sentido de reframing o de reencuadrar lo que estamos viviendo. Veamos primero a partir del ejemplo y ver qué aprendemos. En la historia conocida de José y sus hermanos, historia no solamente en el texto bíblico, sino también en la historia universal, sabemos que los hermanos lo vendieron como esclavo. Conocemos la historia donde a principio, por una cuestión de celos y la preferencia que su padre tenía respecto de él, lo querían literalmente matar. A último momento decidieron no matarlo y lo vendieron como esclavo a Egipto. Por supuesto, esos 20 y tantos años de esclavitud lejos de su casa hizo que no pudiera estar ni con su familia, ni con su padre, a quien amaba profundamente, pero Dios, que lo acompañó, según el relato bíblico, logró que él llegue a ser el segundo del faraón. Y se transformó entonces en una figura, de esa importancia, ¿no? El correr de los acontecimientos llevaron a que los hermanos, que además estaban viviendo la famosa hambruna, según cuenta el relato del libro de Génesis, tengan que ir a Egipto a buscar este alimento para poder comer, y de pronto se encuentran con que está Yosef ahí, pero no lo reconocen. Yosef sí reconoce a sus hermanos, y hay todo un texto maravilloso, una historia maravillosa, donde se da vuelta respecto de las historias de ellos. Yosef al principio no se da a conocer, pero quiere tratar de ver si sus hermanos cambiaron o se reflexionaron respecto de eso. Ahora, acá hay un punto importante. Yosef tenía en este momento el poder, la posibilidad de castigar a los hermanos que habían buscado su muerte, literalmente. Pero por otro lado eran sus hermanos, y él los quería, a pesar de todo. Eran los hijos de su padre, quienes lo habían acompañado en su adolescencia, con conflictos, pero él los quería. Entonces la realidad no la podía cambiar. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Los hermanos buscaron de alguna manera su muerte. ¿Cómo podía cambiar? Entonces en el momento dado, el texto aparece Yosef donde ya después de idas y vueltas en el diálogo con ellos, ya no puede aguantar más. Y entonces él le dice a sus hermanos, dice el texto, y no pudo Yosef contenerse ante todos los que estaban de pie cerca de él y exclamó, haced salir a toda persona de junto a mí. Y no estuvo presente nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Elevó su voz en llanto y oyeron los egipcios, y oyeron el palacio del faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, ¿vive mi padre aún? Mas no pudieron sus hermanos responderle, ya que se turbaron ante su presencia. Dijo Yosef a sus hermanos, acercaos ahora hasta mí. Y ellos se acercaron y dijo él, yo soy Yosef, vuestro hermano, al que habéis vendido a Egipto. Entonces, cuando los hermanos escuchan de eso, dicen, este hombre se va a vengar en nosotros. Claro que va a estar cargado de bronca. Claro que va a estar cargado de rencor. Sin embargo, sorprendentemente, Yosef les dice, mas ahora no nos entristezcáis
ni se encienda vuestro furor contra vosotros mismos, porque me habéis vendido este lugar, ya que para sustento me ha enviado Elohim ante vosotros. Pues ya son 2 años de hambre en medio de la tierra, mas aún son 5 los años en los que no habrá arada ni siega. Mas me ha enviado Elohim ante vosotros para preservar a vuestro remanente en la tierra y para sustentarlos para una gran salvación. Y ahora, no sois vosotros los que me habéis enviado aquí, sino Elohim. Él me convirtió en padre para Faraón y señor para toda su corte y gobernante de toda la tierra de Egipto. A ver, ¿qué hace Yosef? Yosef decide que el rencor no solamente lo iba a llevar a castigar a sus hermanos, tal vez a ejecutarlos inclusive, pero también lo iba a arruinar a él. Y él decidió cambiar el contexto, cambiar el enfoque. Y él dice, no, ustedes hicieron lo que hicieron, pero es Elohim, es Dios el que llevó a que yo esté en Egipto y que me llevó en el derrotero de mi destino para que yo pueda salvar a la tierra de Egipto y para que los pueda ayudar a ustedes. Así que ustedes fueron meros medios en la mano de Dios para lo que a mí me ocurrió. No importa si acordamos con él o no. Él decidió tomar una postura constructiva. Reubicó la realidad, no la pudo cambiar, pero reubicó la realidad y dijo, voy a ponerle un punto de vista, la voy a mirar desde otro lado, de alguna manera. Y eso le permitió a él sacarse la bronca, reencontrarse con sus hermanos, abrazarlos, cuidarlos y sentirse amado y reconocido por ellos. De alguna manera, esta cuestión es como un cuadro que nos puede gustar más o menos, pero qué distinto es de acuerdo a que tenga un marco u otro marco. Acá es lo mismo. A veces no podemos cambiar la realidad, pero como diría Viktor Frankl, a quien citamos antes, tal vez podamos mirar el punto de vista en el cual vamos a observar esa dolorosa realidad. No la podamos cambiar, pero sí podemos nosotros hacer algo con nosotros mismos para que la realidad sea más soportable y tal vez inclusive, podamos aprender algo de ella para que más adelante estemos mejor. Shabbat Shalom para todos.